Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús. ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, hoy con un tema controversial, un personaje histórico que a muchas personas conmueve al extremo de que hay quienes lo consideran, bueno, pues en este siglo XX que pasó, quizá uno de los personajes más difíciles de hablar en su biografía. Estamos hablando de Hitler, y tú lo mencionas en tu libro. Sí, en mi libro Hitler juega una de las cartas más importantes que juega la oscuridad, ¿no? Por realmente la influencia que Hitler tuvo en el mundo de su época y el caos tan impresionante que causó, ¿no? Entonces, pues yo quiero enfocar a Hitler, en mi libro lo he enfocado desde su infancia, ¿no? Analizando un poco las características de ese Hitler niño, más adelante ya el Hitler adolescente, y finalmente, bueno, cuando es el Hitler que se lucha en la Primera Guerra Mundial con el ejército alemán, en fin, hasta que seguimos la trayectoria de Hitler hasta que finalmente en el año 33 llega definitivamente al poder. Emanuel, no es fácil hablar de Hitler porque ya tiene una carga en sí mismo. ¿Cuál es la manera de hablar de este personaje, su biografía, los aspectos desconocidos de su vida? Bueno, yo creo que lo que es más fácil, o digamos, lo que yo veo en mi libro, lo que yo he hecho, es estudiar a Hitler, pero desde un punto de vista histórico, ¿no? O sea, sin necesariamente tener que entrar en valoraciones, ¿no? Sí va a haber, hay valoraciones, por supuesto, fue un asesino, un criminal, eso no hay quien lo dude, pero a entender un poco las motivaciones del pueblo alemán, el racismo que existía y el antisemitismo. En fin, es tratar de encuadrar a la persona dentro del contexto de la época, y yo creo que así lo podemos entender bastante mejor, ¿no? O sea, no es cuestión de hablar de Hitler, bueno, que fue un asesino, que provocó la Segunda Guerra Mundial, que causó 70 millones de muertos. Todo eso ya lo sabemos, pero ¿cuáles fueron las causas de todo eso? ¿A quién culpar? ¿Es Hitler el único culpable o hubo mucha gente involucrada en todo este aspecto, ¿no? Porque tú no puedes culpar a una sola persona de lo que pasó en Alemania y de lo que pasó en Europa. Se necesitan muchos factores y muchos jugadores. Ahí intervinieron mucha gente. Y es lo que en mi novela, cuando estudiamos la Carta de la Oscuridad de Hitler, lo que tratamos de analizar, ¿no? Hitler ya es un personaje histórico, y bueno, pues es tratar de dar un poco de entendimiento a los que nos están escuchando o a las personas que lean el libro, de entender profundamente la personalidad de Hitler. ¿Qué le impulsó a Hitler a actuar como él actuó? Pues yo creo que él es uno de los personajes que mejor refleja las cartas de la oscuridad en mi libro. Él es un personaje, pues, que hizo el mal, pues porque creía que haciendo el mal estaba haciendo el bien, porque él no creía que lo que él hacía estaba mal. Él creía, por ejemplo, cuando hablamos del exterminio del pueblo judío, pues que estaba haciendo un bien a la humanidad. Y exterminio de pueblos, pues los tenemos a lo largo de la historia, ¿no? O sea, acuérdate, en la misma Primera Guerra Mundial, la gran cantidad, la masacre armenia que realizaron los turcos, que nunca han reconocido, y destrozaron lo que fue el pueblo armenio. Nunca se le ha dado tanta importancia como se le dio al Holocausto. O sea, cuando hablamos de 6 millones de judíos muertos en el Holocausto, es absolutamente cierto, ¿no? De una población de 11 millones. Pero no se habla mucho de los 500.000 gitanos que también fueron exterminados. O sea, no he oído a nadie levantar la voz por los gitanos. O sea, que eran también un pueblo, pues históricamente maldito. A nadie le gustan los gitanos. O sea, en cualquier parte, cualquier país europeo que tú ves gitanos, los desprecian.
no para llegar al nivel de acabar con todos ellos, ahora no, pero en muchas épocas de la historia sí se ha acabado también con los gitanos. O sea, el Sapiens es así, el Sapiens es destructivo, el Sapiens cree que controla la verdad y entonces siempre tiene que buscarse un enemigo, un oponente, a alguien del que culparle, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta introducción, si quieres, empezamos un poco con Adolf Hitler y te voy a leer cómo le define la historia, una definición que tiene la historia, dice: la descripción retrata a Hitler como un perfecto exponente de la maldad más radical. Se describía a Hitler como un mal imposible de cuantificación, llevado a niveles de crueldad nunca antes vistos. Su crueldad era tal que no podía ser medida o cuantificada. Eran las acciones de un ser malvado solo por el hecho de serlo. Era definido como la máxima expresión diabólica, deplorable e injustificable. Bueno, esa es la visión que nosotros tenemos de Hitler y que en cierto modo pues es la visión cierta, ¿no? Entonces, pues si ahora vamos a empezar un poco con la historia de Hitler. ¿Qué le llegó? ¿Por qué llegó a ser eso que nos dice la descripción histórica de la figura de Hitler, ¿no? ¿Cómo es posible que un sapiens, también llamado ser humano, sea capaz de tanta maldad? Entonces, yo creo que eso da validez a las teorías, bueno, de cuando te dicen que el diablo anda suelto. Y es otra vez irnos a las ideas, como hemos hablado otras veces, del maniqueísmo o incluso del zoroastrismo, ¿no? En el cual, acuérdate que los maniqueos creían que el cuerpo humano, el cuerpo de los sapiens, humanos, sapiens, como los quieras llamar, había sido creado por el diablo, cuando vino la famosa rebelión de Lucifer y vinieron los ángeles caídos, que está descrita en el Génesis. Pero el alma había sido creada por Dios. Entonces llegaba un punto en que un alma divina o creada con expresiones divinas o características divinas no podía convivir dentro de un cuerpo creado por el diablo. Eso era la base del maniqueísmo, más adelante fue la base de los cátaros también, en fin, es una doctrina o unas teorías pues, que han estado a lo largo de la historia muy, muy perseguidas, ¿no? O sea, los sapiens no podrían entender que su cuerpo, o sea, que el cuerpo que tenemos haya sido creado por el diablo. O sea, para un sapiens decirle eso le estás insultando. Pero sin embargo sí aceptan que el alma viene de Dios y es divina. Entonces, si nos fuéramos al Génesis, a los orígenes, como hablábamos antes de los ángeles caídos, que se mezclaron con las mujeres humanas porque les gustaron y dieron origen a lo que ellos llamaron los gigantes, una raza de gigantes, que bueno, pues, todo eso es misticismo, como lo quieras llamar, pero ha estado rondando por miles y miles de años todas estas teorías. Entonces, yo creo que esta teoría, aplicarla a Hitler, pues tiene una cierta base de entendimiento, ¿no? Él es un personaje diabólico. Es más, en mi libro, pues él encarna la carta del diablo. O sea, yo creo que pocas personas pueden encarnar esta carta tan adecuadamente como él lo hizo en mi libro, y según mi libro, como lo hizo en la historia. Entonces, pues bueno, vamos a empezar un poco con lo que es Hitler cuando nace y vamos viendo toda esa su evolución. La idea es que al final pues nos quede una idea clara de que sí, Hitler fue un asesino, llámale como quieras, el ser más despreciable, que no sé si el más, uno de los más despreciables, porque no dejes de lado a otros personajes que tuvimos en el siglo XX, o sea, porque en el siglo XX hubo unos personajes de cuidado. Tienes Hitler, tienes a Stalin, a Mao Zedong, como se le llama ahora, que mataron más gente incluso que Hitler, y sin embargo no han pasado a la historia como grandes asesinos como él, pero mataron más gente que él. Y a veces también de una forma brutal, pero ya cuando
vayamos a Stalin o vayamos hacia la carta de Mao Zedong, pues ya lo veremos en ese momento, ¿no? Pero ahora vamos a empezar con Hitler, ¿no? Vamos a empezar con su fecha de nacimiento. Hitler nace el 20 de abril de 1889. Cuando sumamos todos los números nos da 32 y nos da que es un número 5. Él nace en la ciudad de Braunau-an-Inn. Es una pequeña localidad en la frontera. Acuérdate, nace en Austria, en lo que era entonces el Imperio Austrohúngaro. Y nace en una ciudad fronteriza con la Alemania de la época. El padre de Hitler, ahora iremos más adelante a él, era inspector de aduanas. Por eso Hitler pues, tuvo bastante movimiento en su vida hasta que finalmente pues, se establecieron en Linz. Y ahí tuvo una situación más tranquila. Entonces vemos que Hitler de nacimiento es un número 5. Es el mismo número y exactamente la misma combinación de números que tuvo Carlos V, conocido como Carlos I de España y V de Alemania, que fue el gran emperador del Sacro Imperio Romano. Te digo esto porque más adelante también en la segunda parte de este libro, una de las cartas también de la oscuridad es precisamente Carlos V. Entonces, pues él tiene en cierto modo una semejanza con Carlos V. En pues, la zona de residencia donde nacen, más o menos es muy similar. Uno, bueno, nace en Bélgica, pero toda esa parte en esa época era parte de imperios, ¿no? O sea, no era igual que cuando Hitler nace bajo el Imperio Austrohúngaro. Bueno, pues Carlos V era parte de lo que era en ese momento el Imperio Español. Entonces vemos, te voy a dar la definición de este número 5 que dice, y te lo digo desde la Cábala: el tabernáculo en el desierto que refleja la gracia de Dios es lo más que se puede especificar de este número 5. Es un número imprescindible que siempre está en movimiento y en constante necesidad de cambio. El mundo no cambia, sus leyes son eternas. Adolfo Hitler era un número 5 y lo va a expresar, o sea, durante su vida, decisiones que toma en la Segunda Guerra Mundial, siempre van a estar marcadas por este número. Entonces vamos a ver un poco lo que es la infancia de Adolf Hitler, ¿no? Adolf Hitler era el cuarto hijo de una familia que tenía 6 hijos. El matrimonio era de Alois Hitler y Clara Pauls, así se llamaba la madre. La madre de Hitler tuvo una gran influencia con él. Es más, cuando más adelante la madre de Hitler muere a los 47 años, Hitler nunca puede olvidarla. Y otra vez vuelve ese número que hemos hablado aquí tantas veces, ese 47, que tanto marca las vidas de muchísima gente, ¿no? Entonces, bueno, la infancia de Hitler, el padre de Hitler, Alois, pues era un hombre relativamente violento, pegaba a los niños, pero estamos hablando de 1870. O sea, si en el siglo XX todavía tus padres te pegaban, imagínate en esa época como para considerarlo algo anormal. No necesariamente que el padre le pegara pudo influenciar en el carácter que más adelante tuvo Hitler, ¿no? Pero aquí tenemos un dato curiosísimo, y es el nombre de Hitler. El padre de Hitler, Alois, era un hijo ilegítimo de los padres de Alois, o sea, le crió la madre, y entonces él nunca llevó el apellido del padre. Alois llevó por muchísimos años el apellido Schillgruber. Schillgruber. No es hasta 1877 en que Alois, el padre de Hitler, decide adoptar el nombre de su padrastro, que es Hiedler, H-I-E-D-L-R. Entonces, cuando este señor Alois Hitler va al registro, se comete un error administrativo y en vez de inscribirle como Hitler, le inscriben como Hitler. O sea, cuando él dijo su nombre Hitler,
pues el que tomaba nota entendió Hitler y puso Hitler en vez de Hitler. Entonces, el punto que yo hago aquí en la novela es que el nombre de Hitler no tiene ni siquiera historia, no tiene origen. Es un nombre totalmente ficticio e inventado, porque el apellido no tiene origen. No sé si me explico, ¿no? Y ya la primera cosa que vemos aquí es que algo pasa, que se crea un nombre que no existe. Y que luego, bueno, pues todos los hemos visto. Acuérdate cuando vemos así una película de la Segunda Guerra Mundial y escuchamos el Heil Hitler, pues suena como pues, algo que es normal de la época. Imagínate si ese, el padre de él, no se hubiera cambiado el nombre al del padrastro, ¿cómo sonaría Heil Skidbrugger? O sea, el sonido hubiera sido totalmente diferente, hubiera sido tan efectivo Heil Skidbrugger como Heil Hitler. No lo sé, es una percepción, acuérdate que hablamos de las percepciones. Entonces, partimos de la idea de que el nombre de Hitler es un nombre inventado por un error administrativo. ¿Me entiendes? O sea, ya una característica que, bueno, pues ya define que hay algo anormal en toda esa historia. Porque ya no es un nombre que digas es que es un nombre tradicional o que me ha seguido, no, es un nombre totalmente inventado. Pero bueno, eso es un detalle que a muchos historiadores pues lo pasan por alto, pero yo creo que es determinante en muchos aspectos, porque un nombre te define tu personalidad. Imagínate que llamarse Adolfo Skidbrugger o Adolfo Hitler, o sea, ahora mismo pues nos sonaría irrisorio ese Skidbrugger. Pero bueno, eso no quiere decir que no hubiera hecho las mismas barbaridades llamándose Skidbrugger que Hitler. Pero bueno, vamos a la infancia de Hitler. Es una infancia, él se esforzaba bastante en la escuela, tampoco tenía calificaciones muy buenas, él tampoco, y su idea era ser artista. Él deseaba ser artista, pero su padre se lo negaba. Su padre decía que eso de ser artista no servía para nada y su padre le negaba la posibilidad de ser artista. A los 16 años, Hitler abandona sus estudios y se marcha a Viena. Trata de entrar en la Escuela de Arte de Viena, pero es rechazado. Es rechazado porque consideran pues, que no tiene las cualidades para ser un artista. Hitler sigue insistiendo, ¿no? Entonces, nos encontramos en una época de la vida de Hitler en el cual hace su segundo intento de ingreso a la Escuela de Artes de Viena. Y te voy a leer exactamente lo que él escribe sobre eso en Mein Kampf, ¿no? Dice: me hallaba en Viena por segunda vez, esperando los resultados de mi examen de ingreso con ardiente impaciencia, pero también con confianza y seguridad en mí mismo. Estaba tan convencido de que tendría éxito que cuando recibí un nuevo rechazo me golpeó como un rayo inesperado. A ese periodo le debo el haberme hecho duro. Aún hoy sigo siendo capaz de ser duro. O sea, fíjate lo que influye lo que nos pasa en nuestra juventud. Si Hitler hubiera sido aceptado en la escuela artística de Viena y se hubiera dedicado a la pintura, que era lo que más le gustaba, pues no hubiera tenido tiempo de participar en el Holocausto ni en nada más, porque hubiera estado posiblemente concentrado en su trabajo. Al sentirse rechazado, y una vez rechazado, hace que este hombre cada vez se vaya enfureciendo más contra el mundo y todo lo que lo rodea. Y eso lo podemos ver en nuestra vida con algunas personas que nos rodean. O sea, nosotros estamos rodeados de gente muy negativa, o sea, en muchos casos más gente negativa que positiva, y que sus propios fracasos, sus propias heridas, pues lo reflejan en las otras personas. Y en el fondo son personas que están buscando venganza.
y las vemos todos los días en nuestra vida, con los políticos, con infinidad de cosas que nos pasan alrededor. Entonces, hasta esa época, Hitler no era una excepción. O sea, él era una persona que quería ser artista a toda costa y le rechazaban. Entonces, al haber fallecido su padre, él, bueno, recibía en la época esta que estaba por ahí en Viena, una pequeña pensión de huérfano, y su madre, Clara, le ayudaba también un poco. Entonces él vivía pues en un modesto albergue, muy modesto, ¿no? En 1907 su madre muere, como te decía antes, a los 47 años. Ese es un momento que marca definitivamente a Hitler, la muerte de su madre. Aquí hay un detalle muy importante. Aquí hay un detalle, que su madre fue atendida por un médico judío. Y ese médico judío hizo todo lo posible por salvarle la vida, y Hitler lo sabía. Y Hitler le admiraba. Es más, cuando empieza la solución final en el año 1941, Hitler le permite a este médico que abandone el país. O sea, ese es un dato histórico, ¿no? Que a la madre la atendió un médico judío y él estuvo profundamente agradecido por eso. Y cuando llegó el Holocausto, pues le dejó que se marchara de Alemania, ¿no? Manuel, ¿de dónde le viene a Hitler esa parte antisemítica, ese odio por los judíos? Bueno, pues ese odio entre los judíos, pues si quieres lo podemos ver ahora cuando entremos en la parte dedicada a eso, al antisemitismo, ¿no? Te podría decir que a partir de ese momento, cuando muere la madre, Hitler pierde también la pensión que recibía, porque la pensión de viudedad pasa a su hermana. Entonces Hitler está completamente pobre, vive en las calles, vive en un albergue para pordioseros, desahuciados, para gente sin recursos. Entonces Hitler decide irse a Múnich y tratar de ser arquitecto, ¿no? Él trata de ser arquitecto, pero otra vez le vuelven a decir pues que no tiene talento, que él no tiene talento, que él es... que no tiene talento, ¿no? Pero él sigue creyendo que tiene talento. Entonces me dices que por qué Hitler, ¿de dónde le viene ese odio contra los judíos? El odio que Hitler tiene a los judíos no es un odio único, es el odio de Europa, que habían mantenido por 20 siglos contra los judíos. El antisemitismo estuvo en Europa sigue, porque el antisemitismo hoy en día sigue. Tú hoy en día ves movimientos antisemitistas todavía en muchísimos países, antisemitas. O sea, el odio antijudío es una de las cosas que se plantean en mi libro como pregunta: ¿a qué se debe este odio ancestral contra los judíos? Y una de las cosas que se plantean en la pregunta es, bueno, se les acusa de tener mucho dinero, de creer que son el pueblo elegido, en fin, diferentes cosas, de ser usureros. Se les acusa de muchas cosas. Pero una pregunta que hay en el libro es, de los 3 millones de judíos polacos que Hitler mató en el Holocausto, ¿cuántos de esos podrías decir que tenían dinero? O sea, ¿cuántos eran millonarios o gente? Pues muchos eran pobres. O sea, no había una cantidad necesariamente. Es como en todo, ¿no? O sea, sí, hay familias que tienen mucho dinero, que eran judías, pero el resto de la población no son gente de dinero. Tú te vas hoy en día a Israel, una población de 7 millones, ¿cuántos millonarios hay en Israel? ¿Y cuántos son gente normal que trabajan todos los días para llegar a final de mes? Es este odio que se ha inculcado contra los judíos, es un odio generado sobre todo por la Iglesia Católica. O sea, y es lo que se plantea en la novela, es un odio generado por la Iglesia Católica contra los que decían que habían asesinado pues al Redentor. O sea,
Eso se ha mantenido por siglos y siglos y siglos, que los judíos habían crucificado al Redentor. Entonces eran sangre maldita, era una gente que no. Y toda esa teoría, que además sabemos que es mentira, porque hasta ya luego en el Concilio Vaticano II, a finales de los 50, con Juan XXIII, se quita esto de la doctrina católica. O sea, a Cristo le crucificaron los romanos. No fueron los judíos los que le crucificaron, fueron los romanos, sí. Fue juzgado por los judíos, por el Sanedrín, pero los que lo ejecutaron y los que le torturaron fueron los romanos, no los judíos. Entonces, todo este concepto que se ha tenido contra los judíos de que habían crucificado y asesinado al Redentor, pues es un concepto falso, pero que se ha utilizado durante muchísimos siglos sencillamente para quitarles la riqueza a los que la tenían, a través de la Inquisición y de todas las órdenes papales y todas las que quieras imaginarte, para culpar siempre a un enemigo. Y además Hitler utiliza esta premisa, ¿no? Cuando quieres conquistar algo y someter a la gente, búscate un enemigo común y no dejes de atizarle, siempre ese enemigo común. Y Hitler pues, se buscó a los judíos, pero acuérdate que Hitler, en el principio, la idea de él no era matar a los judíos, sino expulsarlos de Alemania. Imagínate que cuando Hitler llega al poder, en el año 33, en enero del 33, la población alemana es de 60 millones de habitantes. De esos 60 millones de habitantes hay una población judía de 600.000, es decir, apenas el 1% de la población era judía. Y Hitler, bueno, los utilizó pues porque era, pues digamos, un target, un objetivo fácil, porque todo el mundo odiaba a los judíos. Y Alemania no era el país más antisemita. Francia era un país 1000 veces más antisemita que lo que era Alemania. El antisemitismo ha estado siempre en Europa. ¿De cuántos países no han sido expulsados los judíos históricamente? Siempre los han expulsado. Se han expulsado de España, de Portugal, de un montón de países, de Francia, los han ido expulsando siempre. Y siempre es con la lacra esa de que eran los asesinos del Creador, de nuestro Redentor, que vino a redimirnos, y en vez de agradecérselo, pues los judíos pues acabaron con él, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que había en la época en esa Europa. El antisemitismo seguía siendo feroz. Y Hitler lo único que hizo fue canalizar ese antisemitismo. Lo único que hizo fue canalizar el odio que había contra los judíos y que, te digo, era promovido pues por los cristianos. Entonces, sí. Manuel, si en dado caso la historia ha sido manipulada y ha sido dirigida para generar esa animadversión ante la parte semítica, también debemos de entender que la historia de la Segunda Guerra Mundial fue tendenciosa y de hecho se ha utilizado a Hitler como la bestia, como el exterminador masivo de la parte judía. Pero como bien dices, ¿qué pasa con la Iglesia Católica y todos esos personajes que estaban ahí históricamente? ¿Qué tanto ellos tuvieron que ver en esa creación de esa historia? Bueno, pues la creación de esa historia es una combinación de todos ellos. O sea, tú no le puedes culpar solo a Hitler por eso. O sea, Hitler usó lo que ya había, que era ese antisemitismo. La Iglesia Católica, cuando luego llega a la guerra, pues hay declaraciones pues, de algunos cardenales en que dicen, bueno, nuestra misión es salvar a los cristianos, a los judíos que los salve su Dios. O sea, esas son declaraciones de la época, no sé si me entiendes. Entonces, por eso mi libro es 22, la guerra de los dioses, porque vivimos una guerra entre dioses. El dios cristiano pues es más fuerte a lo mejor que el judío o el dios chino, ¿no? El Kaizen o alguno de estos dioses que ellos tienen. Es una guerra entre dioses y todas estas confluencias hicieron que Hitler
pues utilizar a los judíos como chivo expiatorio, como él decía, ¿no? La lucha por la dominación del mundo se realizará únicamente entre nosotros, los alemanes y los judíos. O sea, los ponía ya como el objetivo final, era la lucha por salvar el mundo. O sea, y estás hablando cuando la población judía, incluso en la época, pues era muy pequeña en todo el mundo. Hoy en día la población judía en el mundo, estás hablando de 15, 16 millones de personas, de una población de 7.850 millones. ¿Qué representan los judíos? 16 millones de 7.850. 0,20% de la población. O sea, no son nada, pero siempre han sido un objetivo fácil. ¿Qué representa hoy Israel a nivel de país? Pues es un país muy industrializado, muy moderno, pero ¿qué peligro representa? Puede representar peligro para los países del entorno, pero a nivel global, ¿qué peligro representa? No sé si me entiendes, es siempre esta propaganda de culpar a los judíos y que sigue hoy en día. Hoy en día ves en Europa partidos de extrema derecha que están creciendo brutalmente y una de sus bases es el antisemitismo. Pero, ¿por qué ese antisemitismo? Si el judaísmo solo es una religión. No sé si me entiendes, es una religión. No es nada más que una religión, puede ser una identidad si lo quiere ser, pero el judaísmo no es una raza. Y Hitler los convirtió en raza. La raza judía hay que exterminarla. Pero los judíos no son raza. Son solo una religión. Tú mañana, si quieres, te puedes hacer judío. A ti te permiten hacerte judío, siempre y cuando aceptes las normas judías. Tú te puedes hacer judío mañana. Entonces, no es más que una religión. O sea, ¿por qué estas infamias que siempre se han volcado sobre los judíos? Y te digo, fueron siempre infamias hechas pues mayoritariamente, bueno, pues por la Iglesia, ¿no? Porque acuérdate que Cristo es judío. Cristo es judío. Y Hitler llega a decir, una de las frases favoritas de Hitler es que, claro, los grandes problemas de la humanidad son culpa de los judíos. Porque, y las tres personas que él más odiaba eran Moisés, porque creó la religión judía. El Torá es el origen, o sea, ya había judíos, pero la religión judía en sí empieza pues con Moisés, con la Torá. Después te viene Cristo, que también es judío, y te crea el cristianismo. Y después te viene Carlos Marx y te crea el marxismo. Entonces, ¿quién les decía que eran tres personas? Moisés, Cristo y Marx eran los tres personajes más despreciables de la historia, porque el marxismo decía que no era más que un hermano bastardo del cristianismo. Entonces, pues esa era la visión de Hitler, de que todo lo relacionado con el judaísmo pues evolucionaba hacia otras cosas, pero que todo al fin y al cabo era lo mismo, porque Hitler despreciaba a los cristianos. Decía que el cristianismo era una religión despreciable, que hacía a la gente mansa y cobarde, y que un hombre que no estaba dispuesto a morir por sus ideales, no tenía derecho a seguir viviendo. Entonces, él despreciaba al catolicismo, a pesar de que Hitler nació católico. O sea, Hitler era una familia católica, Hitler era católico. Despreciaba también a los protestantes, aunque admiraba a Martín Lutero, el creador, bueno, el iniciador del protestantismo, porque decía que él sí era un revolucionario y un reformador real, pero que los protestantes pues eran como los cristianos, o sea, como los católicos, que eran igual, basura, que no servían para nada, y que había que enterrar todas las bases de toda esta gente, de todas estas creencias, y crear una nueva creencia que creyera en el superhombre, en el hombre que era capaz de hacer todo. Esa era la creencia de él. Despreciaba todas las religiones y a los cristianos, tanto fueran católicos como protestantes, aunque no los despreciaba al mismo nivel que los judíos. A los judíos los despreciaba mucho más, pero en general despreciaba todas las religiones. Pues decían que todas eran falsas y que no servían más que para oprimir, y que el hombre necesitaba ser libre.
Este es un concepto de un hombre necesitaba ser libre. Imagínate la libertad que trajo él, ¿no? Entonces, es siempre el punto de vista que vemos, que es la libertad, ¿no? O sea, ¿qué es la libertad? Bueno, pues la libertad es, en cierto modo, pues ser libre contigo mismo, poder pensar, porque libertad en el mundo actual, bueno, pues tenemos ciertas libertades, la humanidad, el sapiens ha avanzado mucho, en 2000 años no hay duda de que hemos avanzado muchísimo, y hoy en día, pues cuando se cuestionan las libertades que tenemos democráticas, pues en ciertos países, pues bueno, pues habría que compararlo cómo estaban esos países hace 100 años y ver el progreso real que hemos tenido, ¿no? O sea, sí, la libertad es algo que es muy sui generis y que depende como tú lo mires. Para Hitler era otro tipo de libertad lo que él buscaba, ¿no? Del espíritu, ¿no? Del espirituario. Oye, Manuel, se habla de que él perteneció a algunas sociedades secretas. ¿Qué tanto hay de cierto? Sí, mira, bueno, si quieres vamos a eso después, porque él entra en una sociedad secreta en 1920, la sociedad de Thule. Pero vamos a ir un poco donde habíamos dejado. Nos encontramos en el año 1914 y la Primera Guerra Mundial está a punto de iniciarse en Europa. Hitler, acuérdate, estaba en Alemania, estaba en Múnich queriendo ser arquitecto y decide volver a Alemania para incorporarse al ejército alemán. Llega a Alemania, hace las pruebas médicas, vuelve a Austria, porque él está en Alemania, de Alemania vuelve a Austria, vuelve al Imperio Austrohúngaro y hace las pruebas, quiere pasar para luchar con Austria en la Primera Guerra Mundial. Y es rechazado, dicen que es una persona muy débil y que llevar un fusil va a ser una carga demasiado pesada para él. Entonces le rechazan como soldado en Austria, que es su país. Él, como siempre, no da un no, para él no es una respuesta, entonces se vuelve a Alemania y en Alemania le hacen las mismas pruebas y le aceptan dentro del ejército alemán. Entonces, como era extranjero, pues en cuanto entra, la primera misión que le dan, pues es una de las misiones más difíciles que hay, y es ser mensajero entre líneas. O sea, mientras estaban bombardeando y todo eso en las trincheras, era correr a través de las trincheras para llegar mensajes de un lado a otro. Esa era realmente una responsabilidad que el soldado que le hacía normalmente no duraba más de 2 semanas vivo. No duraba más de 2 semanas. Hitler no solo aguanta más de 2 semanas, le hieren varias veces, siempre vuelve al combate, sino que le dan la famosa cruz alemana, la cruz de oro, la cruz del orden, o sea, la cruz de reconocimiento, y se la dan 2 veces, que fue el primer caso en la historia del ejército alemán que un extranjero recibiera esa condecoración 2 veces. O sea, aquí ya vas viendo cosas que quizás no sabíamos de cómo era Hitler, de la tenacidad de ese hombre, que le dan la cruz al mérito 2 veces. Primera vez en la historia que el ejército alemán se la da a un extranjero. En esa época, pues él sigue con sus misiones, cada día es más apreciado, él colabora como es artista, hace dibujitos y cosas de esas para los periódicos de la época en el frente. En la guerra, pues, la van perdiendo, no la iban perdiendo, porque era una guerra, acuérdate que fue una guerra de trincheras, que había millones de muertos, pero ahí prácticamente nadie avanzaba, ¿no? Y es en octubre del año 1918, cuando en una batalla Hitler se queda ciego. Hitler se queda ciego. Hay varias versiones sobre esto. Yo me creo la versión médica, que es que se quedó ciego por los efectos del gas mostaza. Ahí, mientras en esta época, cuando Hitler está en un hospital militar, es cuando él empieza a elucubrar todas sus ideas sobre la solución final. Mientras él está así, es cuando llegamos al famoso 11
11 de noviembre a las 11, que es el 11 de noviembre de 1918, cuando se firma el Tratado de Versalles. Este tratado pues es una vergüenza histórica, ¿no? Porque tanto las tierras que le quitan a Alemania como las cargas que le imponen, pues era algo que inevitablemente iba a llevar a Alemania a una nueva guerra. Y vino pues 20 años después, 21 años después. Entonces, Hitler, a partir de ahí, elabora su teoría famosa de los criminales de noviembre. Los criminales de noviembre y él dice que esos criminales de noviembre eran judíos, cuando no había judíos cuando los que hicieron la rendición, pero él dice que fue influencia de la judería internacional y que es lo que llevó a Alemania a capitular en esas condiciones tan monstruosas, ¿no?, que fueron para el pueblo alemán de un costo pues inevitable, que los llevó, claro, a una depresión brutal al país, ¿no? Entonces, acaba eso en 1918, Hitler sigue dentro del ejército alemán y entonces entra a trabajar con la policía secreta, dentro de la policía secreta alemana, ¿no? Entonces, cuando él entra en la policía secreta, la primera misión que le dan es infiltrarse dentro de un pequeño partido con las siglas DAP, que era el Partido Alemán de los Trabajadores, DAP. Cuando él se infiltra en este grupo es cuando conoce a Dietrich Eckart, y ahí es donde te respondo a tu pregunta. Y él es el fundador de la Sociedad Secreta de Thule. Eckart va a ser una persona que va a tener una influencia decisiva a todo lo largo de la vida de Hitler, porque en este momento Hitler ya entra en el misticismo de esta orden, que es una orden, bueno, pues que cree que la base fundamental es que los alemanes, la raza aria, vienen de esta Thule, que supuestamente era una ciudad que estaba en el continente de la Atlántida, donde tenían pues unos grandes conocimientos y que le fueron transmitidos a esta orden, ¿no? Entonces Hitler pues se emociona con estos conocimientos y luego más adelante pues es sabido pues la pasión que Hitler tiene por todas estas cosas, ¿no? Hay una expedición incluso que hizo para encontrar el centro de la Tierra, en fin, hay muchas historias. Hay también una historia más adelante cuando Hitler trata de mandar agentes alemanes al Tíbet para que se metan dentro de alguna orden del Bund. Tú de eso sabes más que yo porque a ti te encanta el budismo, ¿no? Entonces el Bund está incluso antes que el budismo, o sea, estaba en el Tíbet antes que el budismo y bueno, el budismo tradicional lo acaba aceptando dentro del Bund, pero se supone que son gente que tenían unos conocimientos pues transmitidos hacía miles y miles de años y de los cuales pues no tenían acceso pues, los mortales normales. Hitler nunca logra introducir a ninguno de sus agentes en la orden del Bund. Para eso te digo, pero estaba obsesionado, entre otras cosas, con el Bund, con bueno, todas las reliquias, la espada de Longinos, en fin, la Veracruz, todas estas reliquias sagradas, porque lo consideraba que eventualmente serían pues amuletos para poder ganar. Pero entonces vamos otra vez aquí a 1920, cuando él entra dentro del DAP, su amistad con Eckart, y entonces es cuando decide dejar totalmente el ejército e integrarse totalmente en este partido, ¿no? Él sigue adelante con la promoción del partido y le empiezan a apreciar como realmente un gran líder, ¿no?
Y entonces es cuando el 29 de julio de 1921, poco más de un año después, él es presentado como el nuevo Führer del Partido Nacional Socialista, es decir, el DPK se convierte en el Partido Nacional Socialista. El punto que hago en la novela es que Hitler no fundó el partido nazi, que el partido nazi ya estaba formado. Él sencillamente lo transformó y lo cambió de nombre. Y a partir de ahí, pues empezó lo que es lo que él llamaba la revolución socialista, ¿no? Y uno de sus principios, te lo voy a leer directamente de Mein Kampf, o sea, de Mi lucha, el libro de Hitler, cómo él veía el mundo. Dice: debido a que el ser inferior siempre ha superado en número al ser superior, el primero siempre aumentará más rápidamente si a su vez poseyese las mismas cualidades tanto para sobrevivir como para procrear. El resultado final sería que el ser superior sería enviado al fondo. Por lo tanto, se debe intervenir con medidas correctivas a favor del ser superior. Y de esta forma, cuando los arios toman contacto con razas inferiores, deben someterlas y forzarlas a obedecer sus órdenes. De esa forma, los miembros de la raza inferior se convertirán en las primeras herramientas al servicio de una civilización superior en crecimiento. Ese es el principio con el que empieza Hitler en su Partido Nacional Socialista, más conocido como el Partido Nazi, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya vemos que las bases del nazismo ya están establecidas. Como te decía, el partido ya estaba formado, pero no tenía muchas ideas, pero aquí ya empieza la base más sólida de lo que es el partido, ¿no? La misión que ellos tienen. La raza aria como originaria de Atlantis y que tiene la misión, pues bueno, de superar a todas las otras razas. Pero si las otras razas son muy, muy superiores en número, pues no hay más remedio que someterlas por la fuerza, porque si no van a impedir el desarrollo de un ser superior. Por eso es por lo que no mezclan unos contra otros, ¿no? En la sociedad de Thule, lo primero que tenían que firmar era un atestado en el cual confirmaban que en sus venas no corría ni sangre judía, ni sangre de color, ni ellos, ni sus antepasados que ellos conocieran. Será la primera prueba de raza que no tenían ni sangre judía ni sangre de color. O sea, acuérdate que a Hitler tampoco le gustaba la raza negra. O sea, lo que pasa es que no había prácticamente negros en Alemania. Luego, más adelante, ya en 1936, pues acuérdate los famosos Juegos Olímpicos de Berlín, donde Jesse Owens y todas estas maravillas de raza negra de la época son capaces de ganar pues a estos competentes arios, ¿no? Y entonces, pues eso es una humillación para los arios, ¿no? Que haya gente que están físicamente más dotados que ellos. Pero estos son detalles, ¿no? O sea, son detalles dentro de una ideología, como cualquier ideología de este tipo, muy convulsa. Todo vale, todo entra. O sea, no sé si me entiendes. El odio pues entra y cualquier cosa es válida. El fin, lógicamente, justifica los medios. Entonces estamos diciendo que estamos en 1922 y vamos a irnos. Hitler va ganando preeminencia, cuidado, está ahí en Múnich, va ganando preeminencia, va teniendo seguidores. En esa época, pues los mítines políticos se desarrollaban en las cervecerías. O sea, igual que ahora, pues te alquilan un local. En esa época, los mítines se celebraban en las cervecerías. Entonces, el 8 de noviembre de 1923, Hitler da un golpe de Estado en una cervecería. Se llama el Punch, en alemán, de la cervecería, pues en español lo hemos traducido como el golpe de Estado de la cervecería. Ese día, el líder del gobierno regional bávaro y otros
ministros y secretarios pues están ahí dando un mitin. Están dando un mitin y entonces de repente Hitler se levanta en medio del mitin. Había bastantes nazis también que estaban atendiendo este mitin y de repente pega un tiro al aire. Pega un tiro y dice: señores, esto es un golpe de Estado. Los asesinos de noviembre y todo el gobierno actual hoy en día en Berlín son unos traidores a la patria y a partir de hoy yo y el Partido Nacional Socialista vamos a tomar el destino de Alemania. Hombre, como le ven con la pistola y todo eso y pegando tiros y hay una pequeña revuelta y dice: si alguien se mueve pongo ahí una ametralladora y a ver quién es el primero que tiene el valor de salir. Claro, se lo empiezan a tomar en serio, ¿no? Entonces los tres líderes de las fuerzas, que eran el jefe del ejército, el jefe de la policía y el jefe de la seguridad, pues no quieren hacer caso a Hitler. Entonces Hitler, muy tranquilo, va, se pone delante de ellos, saca la pistola y dice: mire, señores, en esta pistola tengo 4 balas. 3 son para ustedes y la otra para mí. O sea, a ver qué hacen. Y le veían que era capaz de hacerlo, entonces acceden a sus condiciones. Entonces, pues bueno, Hitler monta ahí en la cervecería su gobierno provisional y al día siguiente, que es el 9 de noviembre, otra vez un 9-11, fíjate qué significativo, un 9-11, Hitler marcha hacia el Parlamento bávaro, a la consejería, y bueno, van con él casi 3.000 nazis, o sea, las fuerzas que iba juntando van como 3.000 a tomar el gobierno. Entonces pues le reciben la policía y el ejército y hay una masacre. Hay una masacre y bueno, pues mueren 16 nazis que son convertidos en mártires. Hitler es arrestado, él, Goering, porque él va con Goering a todo esto, ya Goering era parte del partido, y los meten en la cárcel. Unos meses más tarde, pues hay el juicio político, exactamente en febrero de 1924, se hace el juicio y a Hitler le condenan a 6 años de cárcel. Pero ¿qué pasa? Que 6 meses más tarde hay una amnistía política, sobre todo te digo, Alemania estaba totalmente revuelta, había motines por todas partes, entonces el gobierno, para suavizar un poco la tensión, decide dar una amnistía política. Entonces, pues Hitler sale de la cárcel pues 6 meses después. Ya Hitler sale de la cárcel y es en este periodo, donde está en la cárcel, donde escribe la primera parte de su famoso libro Mein Kampf, Mi lucha, y la primera parte se llama Introspecciones. Y es un poco todo lo que te he contado anteriormente de su vida, de todo él, cómo él vivía, cómo veía el problema judío. Hitler sigue fuerte en política y al año siguiente hay elecciones y se presentan las elecciones el partido nazi. Entonces, pues logra más de 2 millones de votos, que significa un 6.25%. O sea, es un seguimiento muy, muy fuerte de la población, ¿no? Porque mucha parte de esa población era sobre todo pues desempleados, una gran parte de soldados que no podían trabajar y que en cierto modo pues ya conocían que Hitler pues a su forma había sido un héroe en la Primera Guerra Mundial, primero siendo capaz de sobrevivir como correo entre líneas, teniendo 2 cruces al mérito, en fin, era una base, obreros desarrapados, y son esa gente la que empieza a unirse al partido nazi. Es, digamos, una gran parte de la sociedad más castigada. O sea, empiezan, ¿no? El partido no crece mucho en los siguientes años, pero cuando llega la Gran Depresión en 1928-1929, ahí sí el partido nazi, por primera vez, se presenta, o sea, bueno, se presenta, se ha ido presentando, ha ido manteniendo ese voto, pero ahí se presenta y consigue casi un 20% de los votos y 126 diputados. Claro,
no era la fuerza más grande, pero sí ya era el partido más popular de Alemania. Ya era el partido más popular. A este partido pues se habían unido otra vez, pues como te digo, desempleados por la Gran Depresión, o sea, toda la gente que necesitaba una revolución, pero una revolución para salir de la miseria. Y eso es a lo que Hitler clama, o sea, Hitler habla de gente pues, que están desheredados, o sea, podrías cambiar las palabras del marxismo al nacionalsocialismo, ¿no? Los desheredados de la tierra, y se van uniendo al partido nazi. 2 años después vuelve a haber otras elecciones y ya Hitler supera como primer partido político. Se convierte en el primer partido político con 196 diputados, pero aún así todavía no puede formar gobierno. Y es cuando ya, un año después, en 1932, vuelve a haber otras nuevas. Hindenburg, que era el presidente de Alemania, llama a unas nuevas elecciones y Hitler gana, no tiene mayoría absoluta, pero los partidos católicos se alían con él. Los partidos católicos se alían con él para darle una mayoría relativa capaz de formar gobierno. Los partidos católicos de la época, acuérdate que en esa época, y todavía hoy en día en Europa, aunque ya no tanto, pero estaba lo que se llamaba la democracia cristiana, que eran partidos muy fuertes, era un partido muy fuerte en Alemania y lo ha seguido siendo hasta ahora. Ahora ya se llaman conservadores, pero antes eran demócratas cristianos. En Italia, acuérdate, por tantísimos años la democracia cristiana estuvo en el poder. Era un partido que decía, bueno, pues somos demócratas, pero cristianos, pero esos demócratas cristianos pues se aliaron con Hitler sin ningún pudor. Entonces, en enero del año 33, de 1933, el presidente Hindenburg pues, le ofrece el poder a Hitler. O sea, Hitler llega democráticamente al poder con el voto mayoritario del pueblo alemán. Esto es una cosa que hay que entender en el contexto de la época, que nosotros, los sapiens, somos los que creamos nuestros propios monstruos. O sea, nos creemos las mentiras que nos cuentan. ¿Me entiendes? Somos nosotros los que llevamos a esa gente al poder. Y parece que la historia no nos ha enseñado, porque seguimos encumbrándolos. Mira cómo estamos ahora en el mundo. Seguimos encumbrando a esos monstruos. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido de todo esto? Es que el sapiens es un ser totalmente irracional. O sea, todo esto que nos queremos decir, de lo listos que somos, la cantidad de cosas que podemos hacer, somos seres irracionales. Irracionales porque, mira, hay una frase de Elie Wiesel. ¿Te acuerdas? Elie Wiesel es escritor, fue presidente de Israel y fue un sobreviviente del Holocausto. Creo que también fue Premio Nobel de la Paz. Y dice, yo no creo en las promesas de ninguno de los políticos. Dice, al único que creo realmente, que yo podría decir que creo, es a Hitler. Porque él hizo todo lo que dijo que iba a hacer. Él dijo que nos iba a hacer eso y nos lo hizo. Dice, todos los otros políticos nos hablan, nos dicen, no hacen nada. Este dijo, os voy a exterminar y hasta que no quede uno no voy a parar. Y mira si lo intentó. Entonces, dice, para mí tiene mucha más credibilidad un tipo como Hitler, que nos amenaza y ya sabes que lo que tienes que hacer cuando le oyes es protegerte, que otro que nos dice, no, que esto, que el otro, ¿no? Entonces, el punto aquí es la monstruosidad. Pero la monstruosidad llevada al poder por sus propios ciudadanos y con el apoyo de la Iglesia Católica, emocionados de que llegaba. ¿Me entiendes? Entonces, ¿en qué se quedan tus convicciones como persona, no? Pues ya no te voy a decir como sapiens. O sea, si consideramos que somos personas en algún momento, ¿cuáles son tus convicciones?
O sea, Hitler llega democráticamente al poder. Hitler no da un golpe de Estado como hizo Mussolini o una guerra civil como hizo Franco. Hitler llega democráticamente al poder con los votos del pueblo alemán en una situación en que la gente podía votar con libertad. Pero claro, ya luego, ahora cuando continuemos ya más adelante en 1933 y eso, pues ya la situación cambia. Ya no es lo mismo que en el momento en que Hitler llega al poder, llega amparado por el voto mayoritario del pueblo alemán, por la desesperación de ese pueblo que estaba humillado, estaba humillado. Tú no puedes humillar tanto a un pueblo y esperar que eventualmente no se rebele. Y el Tratado de Versalles los había humillado, los había dejado arruinados, solo trabajaban para pagar para la gente, para los gastos de guerra, reparaciones, cuando la guerra había sido culpa de todos, no solo ni siquiera los alemanes la habían empezado. Acuérdate que empieza el Imperio Austrohúngaro, ¿me entiendes? O sea, con el asesinato de Sarajevo. Y los alemanes pues no les queda más remedio que unirse, pues porque los tratados de alianza de la época se tienen que unir. Manuel, ha sido un viaje histórico impresionante. Hay muchos detalles que ignoramos a través de la historia de un personaje como Hitler. Para terminar, yo te preguntaría, ¿Hitler es un héroe o un villano? Históricamente es un villano. O sea, y desde cualquier análisis que lo hagas es un villano, es un asesino, ¿no? Pero es un villano producto de una época en que todos eran asesinos. O sea, es que la época, esa Europa de los años 30 era un montón de asesinos ahí todos juntos, ¿no? Entonces, pues él fue un asesino más que se cebó sí con el pueblo judío, pero se cebó con el resto de Europa también. Porque, no sé, ir a hablar de lo que pasó de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues todos sabemos lo que pasó, que ocasionó 70 millones de muertos, de ellos 6 millones de judíos. Bueno, hubo muchas víctimas en esa guerra, ¿no? Hitler fue un auténtico villano, pero para algunos ha quedado pues como un héroe. Todavía hay mucha gente en Alemania que ocultamente, ya no tan ocultamente, admira todavía a Hitler. O sea, y el hecho de que esa gente, que hoy en día todavía podamos oír a personas justificando a Hitler o diciendo que el Holocausto nunca existió, o sea, eso nos da idea de la importancia o de la maldad que dejó como herencia Hitler. Incluso poner en duda su propia depravación. O sea, porque hay gente que te digo, yo he tratado de hacer una síntesis un poco histórica, pues hoy lo dejamos aquí, ya la semana que viene continuaremos, pues cuando Hitler llega al poder y la Segunda Guerra Mundial, todo esto, el final de Hitler, la carta de Hitler. Pero a mí lo que más me choca es que todavía se pueda justificar a Hitler, que aún hoy en día se le pueda justificar. O sea, que se pueda decir, era la ocasión, es que no tenía otra solución. No, bueno, soluciones tenemos muchas, pero te digo, el problema es cuando te llegan gobernantes de este tipo y encima tú los traes, porque tú los traes, al final les dejas manos libres para hacer lo que quieran. Y yo creo que ese es el gran riesgo de la sociedad actual, que nos hemos olvidado de la historia. Y la historia no necesariamente está condenada a repetirse, pero sí se repite en circunstancias muy similares. Y entonces, pues, tienes que actuar pues, con lo que has aprendido. O sea, a mí que me digan que hoy en día no puede haber un gobernante como Hitler, pues yo no me lo creo. Los hay a su forma, más moderados, por lo menos cara a la galería, no te van haciendo otras cosas, pero en el fondo son lo mismo, lo que han cambiado son los tiempos. ¿En qué se diferencia Hitler de Nerón? Pues no sé, se diferencian en 1900 años y cómo ha evolucionado el poder absoluto desde la época, pero en el fondo es lo mismo, o sea, es un exterminador, son lo mismo. ¿Qué tenemos en el siglo XXI? Pues bueno, no sabemos lo que tenemos, no sabemos a lo que podemos llegar con ellos.
no sabemos de su capacidad, o sea, aparentemente son todos gente muy inteligente, pero vete tú a saber el día que pierdan la cordura a la que nos pueden llevar. Pues muy bien, Manuel, ha sido excelente tu presentación. Quedamos para una segunda parte de la semana que entra, donde estaremos hablando de otros temas relacionados a Hitler, la Segunda Guerra Mundial. Y sí es muy importante saber todos esos detalles que quizá a veces ignoramos y que bien lo presentas en tu libro, que se puede encontrar en las diferentes redes sociales. Sí. Y curiosamente que manejas a este personaje de Hitler con una de las cartas de la oscuridad. Exactamente. Muchas gracias, Manuel. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús. Gracias.